vieron el día de ayer. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos. Me da mucho gusto poder conectarme e iniciar esta semana de clases, ¿no? Regresando, pues, la Escuela Judicial Electoral a estos diplomados, ¿no? Pues me da mucho gusto poder participar en esta ocasión en este. También, pues, como les mencionaba, me da mucho gusto ver caras conocidas, ver quienes, pues, bueno, han estado cursando todos nuestros cursos ahí, asterisco, Laura, ¿no? Quien, pues bueno, nos ha hecho el honor de estar en, creo que todos, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, entonces, siendo así, este diplomado me parece uno de los más interesantes porque, pues, aborda temas que en ocasiones pasamos por desapercibidos, aunque regularmente operamos con ellos. Y ya lo veremos, ¿no? ¿A qué me refiero a estos procesos, sí, procesos de razonamiento, esos procesos intelectuales que se tienen, pero que en ocasiones pues no se ordenan bajo las herramientas que pueden ser útiles para poder acercarnos al conocimiento o a la verdad de los hechos. Entonces, por eso que este diplomado me parece muy interesante y me da mucho gusto que pueda participar en él, ¿no? Antes de comenzar, les comento algo que suelo hacer regularmente, es hacerles saber que preparé una presentación y que, pues bueno, esta estará a su disposición, enviándome ustedes un correíto a alexander.reyes@te.gov.mx. La he preparado para ustedes y entonces espero que este material les pueda ser de utilidad o de apoyo para que, pues, ustedes puedan, ya sea que, pues, pueda pasar algo ahí inadvertido, que, pues no sé, cosas que llegan a suceder, pero que ustedes puedan revisar el material y pues puedan poder repasar o les sea de ayuda para el futuro. Entonces, este material es para ustedes, no duden en pedírmelo si así ustedes lo consideran y creen que les puede ser de utilidad, ¿no? Entonces, ya saben, al final, de nueva cuenta, les reitero mi correo electrónico. Finalmente, pues bueno, como otras ocasiones, pues quien guste por alguna situación se presente, pues alguna circunstancia, ¿no? Que pues a lo mejor alguien está en el trabajo, una llamada, etc. Sin ningún problema pueden apagar su cámara, porque pues la verdad es que a veces es como raro, ¿no? Observarnos y ver que alguien está atendiendo el teléfono y eso sin ningún problema, pues pueden atender su llamada y después pues regresar a incorporarse al curso. Yo les agradecería mucho que mantuvieran la misma prendida, porque pues bueno, esta forma nos permite tener una mayor interacción. Recuerden que esta aula virtual la construimos todos, no solo se trata aquí que Alexander venga a decir su postura, ¿no? Sobre el tema. Esto pues lo construimos todos, así que en ese sentido, pues no duden en utilizar la manita, la caja de comentarios o abiertamente abrir su micrófono para poder comentar algo, porque no necesariamente a veces son preguntas, ¿no? A veces también tenemos dudas, tenemos alguna participación, podemos complementar algo de lo que se está diciendo y pues bueno, eso también ayuda a que exista una retroalimentación entre ustedes y yo o de mi parte hacia ustedes. Vemos que ya se conectó Jonathan, un gusto también volverte a ver. Y bueno, siendo así, ya dados los avisos necesarios, pues bueno, voy a compartir la presentación que les he comentado. Ustedes me dicen si se ve. Ok. Vamos a tratar que se vea más grande. Ok. Ahí ya se ve, creo yo, más grande, ¿no? ¿Sí es así? Ok, perfecto. Pues bueno, vamos a aprovechar un poquito aquí. Bueno, el tema que nos convoca el día de hoy es el silogismo jurídico y su aplicación. En ese sentido, lo que nosotros vamos a hacer es, ya saben, mi hoja, mi ruta de curso es siempre seguida por esta lámina, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en estas 2 horas es primero abordar un breve repaso de lo que es el silogismo aristotélico. Aquí advierto que el día de ayer, pues bueno, con el doctor Abelardo, pues bueno, vieron este tema a profundidad.
la verdad es que es bastante difícil dar una sesión después de él, porque la verdad es que es un especialista en la materia y siempre resulta difícil estar después de él, ¿verdad? Porque la verdad es que en este tema, pues debo decir que yo soy fan de varios de sus textos, se los recomiendo muchísimo. Son bastante accesibles, incluso hay algunos que andan ahí electrónicos, pero bueno, es bastante difícil, así que pues nada más vamos a hacer un breve repaso de lo que supongo se vio el día de ayer, nada más para tener claridad de qué estamos hablando al señalar qué es el silogismo, ¿verdad? Después de ahí vamos a entrar a algo que se conoce como la lógica de las ciencias sociales, o esto sería qué otras formas de construcción de los argumentos se pueden tener o cómo se pueden construir los argumentos, no solo sobre la base aristotélica del silogismo. Son algunas ideas que nos llaman a reflexionar cómo construimos el pensamiento y sobre todo cómo lo validamos. Eso me parece que, pues bueno, lo tenemos que abordar para comprender que no solo la postura aristotélica puede ser la base de la construcción del conocimiento. Existen otras formas de construcción, de articulación de las ideas que nos lleven a validar alguna proposición, ¿no? Alguna propuesta que nosotros tengamos. Y bueno, posteriormente, ahora sí, ya entraremos a qué es esto del silogismo jurídico, teniendo en comprensión ya esta distinción, y finalmente abordaremos pues un ejemplo práctico, es la sentencia de las personas, la sub-JDC 352-2018, que es el voto de las personas en prisión sin sentencia o privadas de la libertad, cuya presunción de inocencia pues los hace realmente pues poder tener bajo este manto que es la presunción de inocencia la posibilidad de votar, pero vamos a tratar de aterrizarla pues bajo la idea del silogismo, es decir, tratar de examinar esta estructura que tiene la sentencia a la luz del silogismo jurídico. Entonces, pues bueno, vamos a tratar de aprovechar el tiempo bajo, pues bueno, estos cuatro ejes que nosotros vamos a abordar el día de hoy, ¿no? Siendo así, pues bueno, esto va a ser, este abordaje que tenemos del silogismo aristotélico, pues lo vamos a hacer de forma algo rápida, pero simplemente es para que tengamos este recuerdo de qué es esto, ¿verdad? Bueno, como supongo el día de ayer observaron con el doctor, pues bueno, la palabra silogismo, ¿no? Viene del latín silogismos o del griego silogismos, ¿no? Que, pues bueno, si nosotros pues separamos la palabra, ¿no? Nos encontramos con una base que es sil, que quiere decir en conjunto, y logisestai, que quiere decir considerar o calcular, ¿no? Entonces, en ese sentido, silogismo, pues quiere decir lego o sil comprensión o lógica, ¿no? Que es componer un resultado a partir de algo, es decir, a partir de algunas proposiciones poder, y la unión de estas proposiciones poder construir, y esto es una idea de logos o de conocimiento, ¿no? Y por lo tanto también se hace una inferencia a la idea de calcular o de razonar. Es imposible construir un razonamiento simplemente a partir de proposiciones. Es necesario que exista un proceso intelectual de razonamiento que las articule y finalmente otorgue una conclusión, ¿no? Esto es algo muy importante porque a partir de esta idea, ¿no? De presentar proposiciones y obtener una conclusión, es por la que se mueve esta idea de silogismo, ¿no? Y como vemos, una de las posibilidades de construir el silogismo es a partir de la propuesta aristotélica, ¿no? Pero bueno, regresando a esta idea de silogismo, un silogismo es reunir elementos considerados o calculados de cierta manera. Vean cómo está esa idea de calcular. Razonamiento que está formado por dos premisas y una conclusión, que es resultado lógico que se deduce de las dos premisas. Entonces aquí también estamos viendo en estas definiciones ya los elementos que componen el silogismo. Y esto es dos premisas y una conclusión. De esta forma es cómo se va a articular el silogismo, ¿no? Ahora bien, si avanzamos, pues tenemos esta idea, ¿no? El argumento deductivo se forma por tres proposiciones. Como lo vieron, pues primero hay una premisa mayor, después una premisa menor y posteriormente una
conclusión. De esta forma podemos construir, pues, por ejemplo, este silogismo. Todo hombre es mortal, Sócrates es hombre y por lo tanto Sócrates es mortal. Aquí lo que observamos es que también hay elementos al interior de las premisas. Entonces, no olvidemos esto, premisa mayor, premisa menor, conclusión, ¿no? Eso está más que claro y más que sencillo y digerido, ¿va? Ahora, las premisas, como decía yo, contienen elementos. Estos elementos, pues bueno, los vamos a considerar como término mayor, término menor y término medio. Ahora bien, el término mayor también puede ser entendido como predicado y la forma en la que nosotros lo vamos a identificar o le vamos a dar una nomenclatura o una clave eh, va a ser con la letra P, ¿ok? Entonces, este es el concepto de mayor extensión. El término menor puede entenderse como el sujeto y lo vamos a identificar con la letra S, ¿ok? Y este es el concepto de menor extensión. Ahora, cabe señalar que las premisas siempre van a tener, y por eso les puse aquí, dos de los tres términos, es decir, las premisas van a tener un término menor, un término mayor y un término medio, un término menor y un término medio, y el término medio nunca va a pasar a la conclusión. Solo será el término mayor y el término menor los que pasen a la conclusión. ¿Ok? Entonces, de esa forma, nuestra conclusión se va a formar a partir de un sujeto y de un predicado, donde la palabra media no va a pasar a la conclusión. ¿De acuerdo? Esto, pues creo que es, no es tan difícil, pero vamos a tener un ejemplo, porque ahora sí, si relacionamos las proposiciones con los términos, tenemos lo siguiente, ¿no? El ejemplo es: ningún héroe es cobarde. Algunos soldados son cobardes, por lo tanto, algunos soldados no son héroes. Pero si nosotros hacemos, bueno, colocamos estas proposiciones de manera ordenada, tenemos que, bueno, en la premisa mayor, como mencionaba yo, tenemos un término mayor identificado con la letra P, que en este caso es ningún héroe, y un término menor que es cobarde, ¿verdad? Ahora bien, en la premisa menor vamos a tener un término menor, que es algunos soldados, y un término medio, que es son cobardes. Y como ya había señalado, las conclusiones se van a formar del término menor y del término mayor, donde, pues bueno, el término mayor que estaba en un inicio del enunciado va a pasar a ser el predicado, que es la parte importante, y el término menor va a pasar a ser el sujeto, ¿no? Entonces, esto es, fíjense, es una construcción, ¿no? Que nada más la estoy aquí analizando someramente, pero que nos habla de cómo estamos ordenando las ideas. Yo no quiero que ahorita se hagan y no se frustren, ni nos frustremos todos, porque también esto, fíjense, les comento algo. En mi época universitaria, tuve el ánimo de cursar lógica en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Entonces ahí voy yo de aventurero y, y entonces me inscribo en la materia de lógica. No les miento, el salón era aproximadamente de arriba 100 personas. Había personas en asientos, personas en el piso, personas en el púlpito, personas afuera esperando que algunos se salieran. Entonces, era una cantidad impresionante de compañeras y compañeros en el aula. Al pasar el tiempo de lo que fue el curso, no les miento, terminaron aproximadamente unas 10 personas. Es fácil perderse en estos pensamientos lógicos, o sea, lleva todo un curso, ¿no? Y en esta ocasión no nos vamos a hacer expertos en lógica, ¿verdad? Ni en silogismos, simplemente estamos planteando la idea de cómo se va estructurando una forma de pensamiento, ¿ok? Cómo estructurar el pensamiento, a eso quiero llegar. Simplemente estamos aquí analizando los elementos y cómo esta lógica aristotélica, pues bueno, hizo esta apreciación de cómo ordenar las ideas, ¿no? Hasta ahí nos vamos a quedar, ¿ok? Entonces, nada más estoy haciendo este repaso para ver cómo funciona, a grosso modo, esta forma de organización del pensamiento, ¿no? Ahora, vamos a continuar. El silogismo, como vieron, también, pues bueno,
los tipos de proposiciones pueden ordenarse como universales y particulares, siendo que hay universales afirmativas y universales negativas. Y lo mismo pasa con las afirmativas. Hay afirmativos particulares y también negativos particulares. Un ejemplo de esto en el caso de los universales afirmativos sería todo ese es P. De ese modo tenemos todos los humanos deben respirar, ¿no? Entonces ahí se ejemplifica como todo sujeto es P. En universales negativos, lo que vamos a tener es la negación, ¿verdad? Que es ningún S es P. Entonces, por lo tanto, ningún humano respira bajo el agua. En los particulares afirmativos es algún S es P. Un ejemplo es algunos humanos nacen en Egipto. Y en sentido negativo, pues bueno, ahí lo tendríamos muy claro, ¿no? Algunos humanos no nacen en Egipto. ¿Ok? Entonces ya tenemos ahí los tipos de proposiciones. Aquí es bien importante no olvidar algo. Así como están las letras A, I o U, A y E son universales. Ajá. Y O son particulares. ¿Ok? Entonces, para que después cuando veamos cómo se van ordenando las formas de proposiciones con las formas, pues no nos perdamos, ¿no? Nada más recordemos A, E, universales, I, O, particulares. ¿Ok? No hay pierde. Bueno, las proposiciones, como vemos, dan lugar a diversas figuras, donde en ocasiones el término medio puede estar al principio o al final, o en ocasiones puede estar simplemente al final o al inicio. Y entonces de esta forma es como vamos viendo cómo se conjugan diversas figuras. En realidad, lo que vamos a encontrar es que solo 4 son las formas válidas, que son la figura 1, la figura 2, la figura 3 y la figura 4. En la figura 1 tenemos que el término medio está al inicio y el predicado está al final. Después, en la siguiente premisa, el sujeto está al inicio y el término medio está al final, ¿no? Y entonces, como resultado, vamos a tener que el sujeto está al inicio y el predicado al final. Y de esa forma se va ordenando en las siguientes figuras, ¿ok? Entonces, a lo que quería llegar es a esta parte, ¿no? Donde si ya relacionamos los tipos de proposiciones con las posibles figuras, tenemos los siguientes modos, ¿no? Es decir, fíjese, aquí ya puse las figuras como las teníamos anteriormente, ¿no? La figura 1, la figura 2, la figura 3 y la figura 4. Ahora, si estas las relacionamos, ¿no? Con los tipos de proposiciones, tenemos, pues bueno, ahora sí que nombres de modos silogísticos, ¿no? Donde tenemos, por ejemplo, figuras como en la figura 1, donde se componen solo de universales afirmativos, o también donde, pues bueno, ya tenemos cómo se van intercalando, por ejemplo, un universal negativo, un universal afirmativo, y queda como resultado un universal negativo, ¿no? Pero entonces, bueno, para llegar a esto fueron muchísimos años, ¿no? Aquí nada más lo estamos enunciando, pero vean cómo la verdad es que es una complejidad bárbara, ¿no? Esta estructuración del conocimiento y que, pues bueno, esta lógica pues ha evolucionado a otras formas de lógica a partir de las necesidades de otras disciplinas. Entonces, así como el derecho va a requerir de la lógica, también pues lo han requerido otras ciencias, como puede ser la física o las matemáticas, ¿no? Entonces, ¿existen lógicas? Pues sí, pero muchos tipos de lógica derivadas de esta forma de estructurar el conocimiento. Entonces, aquí les digo, no nos vamos a atormentar con la idea de ser especialistas en este tipo de lógica, porque esa no es la idea de este curso, sino comprender que a partir de la necesidad de estructurar el pensamiento, pero sobre todo de llegar a conclusiones que puedan ser validadas, es la idea de por qué este interés en estructurar las ideas, ¿no? Sobre todo en la validez del conocimiento, cómo validamos o cómo llegamos a conocimiento que pues no simplemente sean conjeturas, ¿verdad? Eh, bueno, entonces, si alguien quiere profundizar en este tipo de lógica aristotélica, les recomiendo muchísimo este recurso, ¿ok? Es una página que tiene la Universidad Nacional Autónoma de México, donde pues bueno, les va a dar un planteamiento. La verdad es que el material de apoyo no es tan bueno, pero los ejercicios sí lo son.
Entonces aquí van a tener la posibilidad en la cual ustedes, bueno, se les va a sugerir, por ejemplo, en este caso, aquí tenemos ningún submarino nuclear es un navío comercial, así que ningún barco de guerra es un navío comercial, puesto que todos los submarinos nucleares son barcos de guerra. Lo que se nos va a pedir a partir de este enunciado es que nosotros organicemos cuál es la premisa mayor, cuál es la premisa menor y cuál es la conclusión. A su vez que nosotros señalemos cuál es el modo y cuál es la figura. Entonces, aquí nosotros vamos a poder empezar ahí a analizar y el ejercicio nos permite hacer una revisión automática. Inmediatamente vamos a ver si estamos ordenando bien este enunciado o estamos teniendo errores. Y a su vez, pues bueno, también nos va a sugerir que, pues bueno, tengamos claro cuál es la forma de la premisa, digo, el modo y también la figura, cómo está estructurada. Entonces aquí ya es tener un dominio muchísimo más amplio de este tipo de lógica. Entonces, la verdad es que se lo recomiendo, vale la pena estar jugando con el recurso, ahí como un rato de ocio, ¿no? Y como, ay, yo sé que son personas muy ocupadas, pero tal vez un día sí vale mucho la pena jugar, además de que existe una autocorrección y pues bueno, ejemplos, ¿verdad? Que nos pueden ayudar para tener mayor claridad y a partir de eso poder tener pues una mente ya educada respecto de cómo poder analizar cualquier planteamiento de manera lógica y si falta algún elemento. Entonces, les recuerdo, la verdad es que este recurso multimedia me parece muy recreativo, ¿no? Y que lo hicieron pues para que los alumnos pues pudieran, ¿no? Estar ahí practicando, ¿no? Y les dejo la liga. Pero ya que vimos esto, pues bueno, llegamos a la conclusión de que, pues, híjole, no es nada sencillo, ¿verdad? Ordenar las ideas. La verdad es que es más complejo de lo que podríamos imaginar, ¿no? Y sobre todo porque en ocasiones puede que no pase por nuestra mente, ¿no? Cómo ordenamos nuestras ideas, ¿no? Pero yo sé que ustedes son la excepción, así que, pues bueno, por eso está en este curso de lógica y a lo que vamos a llegar es de qué forma en el derecho nosotros podemos, pues, aplicar el sentido lógico. Para eso primero vamos a abordar la lógica de las ciencias sociales, que, pues, como veremos, es algo distinta de la lógica planteada por Aristóteles o que en otras disciplinas o ciencias se puede utilizar. Bueno, aquí pues por eso ponía esto y sin embargo hay otros sentidos lógicos. Ahora bien, la lógica tradicional o físico-matemático no es adecuada para tratar la vida humana ni sus problemas prácticos. Por consiguiente, tampoco para los menesteres jurídicos, entre los cuales figura la interpretación del derecho. Hay que emplear un tipo diferente de logos que tiene tanta dignidad como la lógica tradicional. Así es que no es superior a la de esta. Hay que manejar el logos del humano, la lógica de lo razonable, la cual es razón, tan razón como la lógica de lo racional, pero diferente de esta. ¿Qué es lo que nos quiere decir Atienza? Es que, pues bueno, en las ciencias sociales, pues no podríamos necesariamente utilizar esta estructura tal cual de presentación de las ideas o de la organización de las ideas. Por lo tanto, es necesario, ¿no? Pues diseñar un arma o una estrategia, bueno, una forma de organización del pensamiento que nos permita utilizarlo para el caso en concreto del derecho y de otras ciencias sociales. Es decir, necesitamos la lógica en el derecho, inevitablemente. Es necesario tener un sentido lógico, ¿no? Pero a su vez, pues bueno, no podemos recurrir a estas herramientas tal cual, ¿no? De la lógica o el silogismo aristotélico. Entonces, aquí va a existir una distinción, ¿no? Entre lo que podemos considerar como la lógica físico-matemática y la lógica de las ciencias sociales. Por eso les preparé este cuadrito, ¿no? Donde, pues bueno, se va a presentar cuál es la diferencia entre estos dos tipos de lógica. Respecto a la lógica físico-matemática, nos encontramos que opera mediante conceptos, ¿no? Y en el caso de las ciencias sociales, opera mediante nociones. Pero ¿de qué se trata esto de los conceptos? Bueno, veamos. Los conceptos son términos cuyo contenido es autorreferente. Esto quiere decir que su contenido se identifica
directamente con un concepto en específico. Un ejemplo de ello es del caso de pi. Para nosotros pi, estemos en China, estemos en México, en Argentina, en Angola, en cualquier parte del espacio, respecto a la forma en la que nosotros entendemos, si nos dicen pi es 3.1416, ¿no? Entonces, ahí tenemos que el concepto es ese y es invariable. No existe la posibilidad de que pi tenga otro valor. En el caso de la lógica de las ciencias sociales, la cual opera mediante nociones, las nociones no tienen contenidos autorreferentes, no siempre es lo mismo, sino contenidos subjetivos, y nosotros lo veremos en las normas. Incluso aunque la norma sea demasiado clara, puede que no tenga siempre la misma interpretación o que sea necesario interpretarla de otras formas. E incluso en otras ciencias sociales lo que veremos es eso, que el contenido es subjetivo. Podemos darle diferentes significados a un concepto en específico, ¿no? Podemos entender por nación diferentes cosas. Y las variables en un número limitado de opciones. Ahí vemos cómo existe la posibilidad. Por ejemplo, pobreza o bien común son términos que varían en orden a la experiencia sobre ellos en distintos lugares y en distintas épocas. Otro concepto sería, por ejemplo, justicia. ¿Qué entiende Abel por justicia? ¿Qué entendería Laura por justicia? ¿Qué entendería Amanda, Yagdania, Carolina, Miguel, Emiliano por justicia? Y si nosotros ahorita abriéramos el micrófono, entenderíamos de diferente forma la justicia. Y es más, en el derecho podríamos decir que dependiendo de la postura, posiblemente llegaríamos a distinciones de forma diferente, ¿no? A partir de la posición que nosotros tengamos. Si somos justnaturalistas, si somos positivistas, si somos garantistas, si somos principialistas, ¿no? Puede que tengamos una percepción distinta de lo que es la justicia. Aquí tengo un comentario, dice, podría también usarse el término de lenguaje formal para las ciencias físico-matemáticas, ¿no? Al menos tal como le entiende Gustav E. Romero en su libro Scientific Philosophy. A ver, Santiago, explícanos un poquito más de esto, es interesante tu participación. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Ah, ok, gracias. Perdón. Bueno, en el libro que hago referencia de Gustavo Romero, Filosofía Científica, empieza con la temática de la semántica, que es una rama de la filosofía del lenguaje, y dentro de la filosofía del lenguaje está la semiótica y luego ya se va a semántica, que es más o menos como la rama de la filosofía que se ocupa del significado de las palabras, por decirlo de una manera un tanto general. Y dentro de ese libro empieza haciendo la distinción entre lenguajes formales y naturales, que son los formales que normalmente se ocupan dentro de las ciencias como las físico-matemáticas, y los naturales que son, bueno, los lenguajes de la vida normal, ¿no? Y a este respecto también podría agregarse, por ejemplo, dentro del libro de Luis Villoro en Creer, Saber, Conocer, por ejemplo, el término de creencia dentro de la ciencia de la psicología que ha ido cambiando, y que dentro del análisis conceptual que ahí explica como un psicólogo, hasta él mismo reconoció como un filósofo hizo un mejor análisis dentro del término de la creencia que algunos psicólogos que estaban en esa misma disciplina, debido a su conocimiento de la semántica y de todo esto. Sí. Muchas gracias, Santiago. Fíjense que Santiago acaba de nombrar un libro que me parece importantísimo. Siempre que puedo, lo recomiendo muchísimo. Considero que es una herramienta importante que todos deben de tener, independientemente de la disciplina que se estudie, o de la rama, ¿no? Que uno busque, la que se esté formando. Es Creer, Saber, Conocer, de Luis Villoro. Es un libro impresionante, es muy necesario. Él hace la distinción entre creer,
saber y conocer. ¿Cuál es la diferencia entre estos 3 grados de conocimiento? Y pues bueno, él va a llegar a la deducción que tiene que ver con cómo se valida el conocimiento, ¿no? El creer no necesariamente tiene algún tipo de validez, aunque si se apela a ello pueden darse algunas eh, referencias, ¿no? De por qué el saber no necesariamente implica conocer. Yo sé algo de China, pero no conozco China, ¿verdad? Y bueno, ahí es donde vamos. Saber no quiere decir necesariamente apelar a la experiencia, y el conocer, pues bueno, ya implica tener ese contacto, ¿verdad? Aunque también, pues como lo señaló, pues algo importante que tiene que ver es no solo el proceso de razonamiento, sino la presentación de las ideas. Cuando nosotros hacemos una investigación, no solo pues nos vamos a ocupar de la parte del razonamiento, de los resultados o de la aplicación del método científico, sino cómo vamos a presentar nuestros razonamientos que nos llevaron a esas conclusiones. Y esto es algo importante, y de ahí me parece que va la participación de Santiago, la cual pues sí también valoro mucho. Pero bueno, ahí me estoy adelantando un poco, pero bueno, al menos sí quiero señalarles que les recomiendo muchísimo este libro de Luis Villoro. Me parece que hay un capítulo, denme un segundo. Denme un segundo. Y miren, me parece que esta es una parte del libro. Luego yo no me esperé a que bajara, ya le mandé la liga. Ahí dígame si es correcta, pero la verdad es que se lo recomiendo muchísimo. Es un muy buen libro, ¿no? Que nos va a plantear esta distinción de las formas de conocimiento, ¿no? Pero bueno, ahí me comunica. Muchas gracias, Santiago. Bueno, vamos a continuar con estos tipos de lógica. Ahora, como veremos, los términos autorreferentes son externos objetivos. ¿Qué quiere decir esto? Todos los que los perciben de la misma manera, son invariables y atemporales, se aplican en cualquier tiempo, y a su vez también mira, dice Laura que sí es, universales y absolutas. Se lo recomiendo muchísimo, es así como de cabecera, en verdad. Yo, hasta una época de mi vida, hasta me decían el creer, saber, conocer, porque siempre andaba con ese libro. Pero bueno, regresemos. Universales o absolutas se aplican en todos los casos y de la misma manera. Vemos aquí este carácter que tienen estos términos autorreferentes. Ahora, respecto a los términos de la comprensión, contemplan situaciones internas, pues son apreciadas y valoradas en la experiencia subjetiva de cada persona, no son como los autorreferentes, ¿no? Donde se perciben de la misma manera. Son situaciones variables porque son temporales, concretas y contingentes. Algo que distingue a lo social justamente es este carácter, la contingencia o lo coyuntural, que puede ser todo un tema de la coyuntura, que también se puede tratar desde varios enfoques ahí. Brodel me parece algo muy importante cuando hace los estudios sobre el tiempo, ¿no? Bueno, pero es otro tema, pero la cuestión es ahí cómo cambia la estructura y cómo los fenómenos sociales, ¿no? Pueden tener una larga o una corta duración, y cómo pues finalmente son contingentes. Aunque tengan una duración amplia, puede haber algo que coyunturalmente haga que cambien, ¿no? Y esta puede ser inesperada. De ahí que, pues bueno, venga la crítica a, pues, los juegos de elección racional y esta teoría del rational choice al momento de, pues, tratar de predecir alguna cuestión, ¿no? Y que, pues bueno, ante la contingencia, pues bueno, se ve ahí limitada. Bueno, definiciones generales también son una característica, pueden haber características semejantes en los casos observados, pero no idénticas ni constantes de manera específica y concreta. Y ahí es donde valdría la pena un poquito hacia donde nos vamos a dirigir en el futuro cuando hablamos del derecho, ¿no? En ocasiones un caso, por muy parecido que parezca a otro, puede no necesariamente tener, aunque parezcan las circunstancias idénticas, pues no ser constante el criterio jurídico a aplicarse en ese caso en específico, ¿no? Entonces ahí es donde cambia. Y dicen, oiga, pero es que acá dijo esto, pero acá dice otra cosa. Pues porque aunque parezcan semejantes los casos, pues pueden ser
no idénticos y cambiantes dependiendo del lugar, de las circunstancias en las cuales se encuentren, ¿no? Entonces, aquí vemos, bueno, a final de cuentas, cómo esta lógica de las físico-matemáticas es distinta a la lógica de las ciencias sociales. Una, como vemos, apela a la precisión y la otra a nociones autorreferentes. Y ahí es donde vale la pena mucho Villoro, porque él nos va a decir, bueno, es que no necesariamente uno vale más que el otro, simplemente existen situaciones de validez distintas y exigencias que deben de cumplir para que en algún momento puedan considerarse como conocimiento. Es decir, no hay uno que deseche al otro, ¿no? No necesariamente el saber es más que el conocer, o incluso las creencias tienen una base que, pues bueno, puede sustentar a la misma creencia, ¿no? Entonces ahí es muy importante porque, pues si nosotros lo ponemos en la lógica físico-matemática, la lógica de las ciencias sociales, pues alguien podría considerar, ¿no? O desdeñar, ay, esto de la lógica de las ciencias sociales, pues claro que no existe, ¿no? La lógica es esta, ¿no? Y es precisa y es de esta forma, y no existe la lógica de las ciencias sociales. Y de ahí que incluso varios estudios ya no se llamen así lógica de las ciencias sociales, tengan otros nombres. Pero bueno, y también en sentido inverso, hay quien diga en las ciencias sociales, lógica, ¿no? Claro que no podemos apelar a cuestiones, ¿no? Tan exactas, ¿no? Bueno, es que más bien estamos hablando de diferentes tipos de lógica y de construcción del razonamiento, de presentación del mismo y de validez. Ahora, a diferencia de la lógica empleada por los filósofos y los teóricos matemáticos, la lógica en las ciencias sociales no razona sobre abstracciones absolutas, invariables y universales, sino sobre situaciones concretas y contingentes. Mediante el empleo de la lógica de conceptos se extrae una conclusión lógica, de acuerdo a nuestros hábitos mentales de un modo correcto. Esta lógica permite explicar claramente conexiones en operaciones y conductas con un sentido de modo único, diáfano y exhaustivo. Este Hernández que estoy citando es el doctor Abelardo. La lógica del razonamiento en las ciencias sociales opera de manera distinta a la lógica de conceptos porque los conceptos se explican y la mente los entiende, en tanto que las nociones requieren ser expuestas mediante discursos argumentativos para ser comprendidas. En la lógica matemática, pues lo que tenemos es, pues si nosotros hacemos un cálculo, siempre va a tener un resultado invariable, aunque si jugamos con los números o los tipos de número, pues bueno, veremos que existen posibilidades diferentes de responder a una pregunta. Ahí está esta película de Talentos Ocultos, ¿alguien la vio? Digo, para no hacer aburrida esta clase. Es interesante porque son mujeres que son calculadoras, ¿no? Que trabajan para la NASA. Y entonces, pues bueno, ellos están trabajando sobre cálculos matemáticos de cómo salir al espacio y cómo hacer que regrese el satélite que se va a enviar, ¿no? Al espacio. Y es la postura la del jefe la que sobresalta porque, bueno, no es que las mujeres no sean brillantes, sino que más bien el jefe lo que les exige es tenemos que pensar de otra forma porque no comprendemos lo que hay afuera. Las condiciones que están en el espacio no son las condiciones que hay aquí en la Tierra. Por lo tanto, debemos de pensar los números de otra forma. Y es ahí donde les exige cálculos y cálculos y cálculos y cálculos. Y bueno, esto también nos lleva a que incluso en las matemáticas o en estas ciencias, ¿no? Tan precisas o que se busca que tengan ese grado de precisión como se ve en la película, también, ¿no? No solo existe un modo correcto, sino que también es necesario buscar otras formas de comprender lo que no conocemos. Y en ocasiones no se necesita siempre la misma lógica o la ordenación. Ahora, lo mismo creo yo que pasa en las ciencias sociales, ¿no? Opera de una forma distinta. Cuando nosotros vemos a científicos sociales, a Marx, a Weber, a Luhmann, ¿no? A Foucault, etc., que están buscando comprender la realidad social, pues también están a partir de una lógica, ¿no? Tratando de generar conceptos que a su vez, ¿no? Pues ellos nos puedan explicar de qué manera podemos utilizar esas herramientas analíticas, ¿no? En Introducción a la Economía Política de Marx es muy interesante porque Marx va a explicar su método de análisis. Es un texto metodológico y nos va a explicar
cómo organiza su razonamiento. Entonces, ahí vemos cómo las ciencias sociales también están haciendo este esfuerzo lógico, ¿no? Para comprender y sobre todo para colocar. Carolina, por favor. Buenas tardes a todos. Con estos últimos filósofos que acaba de tocar el profesor, es importante o bueno, rescatable que son tan actuales como hace 100 años o en su momento, porque finalmente lo que vieron o estudiaron fue al ser en esa sociedad. O sea, por eso es que aunque sus teorías pudieran aplicar en un tiempo y en un espacio determinado, si los volvemos a leer, podemos estar convulsionando con Foucault, ¿no? Acerca de nuestra realidad, o con Marx, o con cualquier otro filósofo. Entonces, creo que esa es la parte muy, muy importante que toca la lógica de las ciencias sociales, que comprende a este ser dentro de esta sociedad, pero completamente, o sea, yo creo que desde su Aristóteles y Platón hablaban de un principio. Y entonces bueno, a mi consideración, creo que ellos llegan al principio del ser. Muy bien, sí, yo la verdad que igual que tú comparto tus ideas respecto a la capacidad, ¿no? que tienen las teorías que ha presentado y la actualidad, de ahí que pues bueno, no hayan salido aún del radar incluso el marxismo, ¿no? Con todas las críticas, bueno, no a Marx, sino a los marxistas, ¿no? Que ya es también otro tema, pero sí, efectivamente, son teorías que tienen una capacidad bastante amplia, ¿no? Y pues de ahí que pues las sigamos empleando, ¿no? Muchísimas gracias, Carolina. Y bueno, ya que tenemos claridad respecto a esta parte pues existen diferentes lógicas, ¿no? No necesariamente únicamente esta lógica aristotélica o del silogismo aristotélico y de las ciencias exactas, pues sino que también existen otras búsquedas de lógica a partir de otras formas de ordenación, pues tenemos que pues las ciencias sociales también han buscado formas de elaborar argumentos, ¿no? Y aquí pues vamos a ver rapidísimo un ejemplo, ¿verdad? Vamos a ver un videito chiquito. ¿Cómo elaborar un argumento? No lo vamos a ver todo, nomás vamos a ver un pedacito. Consta de 3 partes: afirmación, razonamiento y evidencia. Una afirmación es una declaración que necesita ser demostrada o explicada. Básicamente, es la idea que presentamos para reflejar nuestro punto de vista. Pongamos un ejemplo. La moción, premisa o tema de debate es: debería establecerse una cultura de debate en las escuelas. Nuestra afirmación, si formamos parte del equipo a favor, es: establecer una cultura de debate en las escuelas es beneficioso para el alumnado, profesorado y sociedad en general. La segunda parte del argumento es el razonamiento. Razonamiento es el acto de probar una afirmación explicándola, describiéndola y elaborándola. Continuando con el ejemplo anterior, vamos a probar nuestra afirmación. ¿Por qué es beneficioso establecer una cultura de debate en las escuelas? La respuesta a esta pregunta será nuestro razonamiento. Es beneficioso porque el debate contribuye a desarrollar la habilidad de pensamiento crítico en el alumnado. Con el razonamiento intentamos mostrar que la afirmación que hemos hecho tiene una lógica. Y el tercer paso es la evidencia. Las evidencias son hechos, informaciones u observaciones presentadas para apoyar la afirmación y o los razonamientos. Hay varios tipos de evidencias, pero para conocer la calidad de estas debemos tener en cuenta varios aspectos. Por ejemplo, los estudios muestran que jugar con videojuegos hace más violenta la personalidad de los niños. Esta evidencia está obviando puntos importantes como quién hizo el estudio, cuándo se realizó el estudio y dónde se publicó el estudio. Además, cuando encontramos una evidencia, tenemos que asegurarnos que apoya la afirmación y el razonamiento. Evidencia. Colbeck, profesor de comunicación y director de debate de la Universidad de Tennessee, publicó en 1967 en el Journal of Forensic Education
un estudio sobre una muestra de 146 debatientes y 139 no debatientes, que actuaron como grupo control en 8 universidades americanas. Muestra que el alumnado que participó en los debates obtuvo unos resultados muy superiores a los del alumnado que no lo hizo, en los cuestionarios de pensamiento crítico. Este ejemplo sería una evidencia completa. Tenemos autor, sabemos cuándo se realizó el estudio, dónde se publicó y apoya nuestra afirmación y nuestro razonamiento. Ahora pongamos todas las piezas juntas. Nuestro argumento quedaría: afirmación. Establecer una cultura de debate en las escuelas es beneficioso para alumnado, profesorado y sociedad en general. Razonamiento. El debate contribuye a desarrollar la habilidad de pensamiento crítico en el alumnado. Y siempre una evidencia que fortalezca este razonamiento. Con fecha, autor y lugar en el que se ha publicado este estudio. Aquí se va muy, muy educativo, ¿no? Esta forma de construcción de un razonamiento, pero a final de cuentas, lo que nosotros podemos encontrar es que pues existe una estructura de organización de las ideas, donde pues vamos a tener una afirmación, posteriormente un razonamiento, es decir, aquí vamos a presentar este razonamiento, este proceso mental, como se menciona aquí, mediante el cual exponemos por qué de la afirmación y sobre todo, pues bueno, que este razonamiento también va a estar sustentado en evidencia, ¿no? Entonces, aunque estemos apelando a otra forma de construcción, que no va a ser tal cual el silogismo aristotélico, lo que sí vamos a encontrar, pues bueno, es la idea de cómo construir de mejor forma un razonamiento, un argumento en el cual exponemos un razonamiento. Ahora, debemos considerar que todo argumento posee una estructura que está formada por las premisas y la conclusión. Aquí nosotros lo vimos, ¿no? Una afirmación, un razonamiento y evidencia, que nos dará pie a una conclusión. Sin embargo, tomada aisladamente, ninguna proposición es en sí misma una premisa o una conclusión. Una proposición es una premisa solo cuando aparece como un supuesto de un razonamiento, y una proposición es una conclusión cuando aparece en un razonamiento en el que se afirma que se desprende de las proposiciones que aparecen como premisas. ¿De qué estamos hablando? Que existe una conexión lógica entre cada uno de estos elementos. Si nosotros afirmamos algo, debemos demostrar qué razonamos. Si yo afirmo que los gatos pueden llegar al espacio, pues bueno, debo decir qué razonamiento me llevó a considerar que los gatos pueden llegar al espacio. Y más aún, debo de otorgar evidencia que demuestre que los gatos pueden llegar al espacio, ¿verdad? Y entonces, solo de esta forma, con la articulación de esta estructura, lo que nosotros vamos a tener es que una conclusión que nos lleva a decir si efectivamente los gatos pueden llegar al espacio o los gatos no pueden llegar al espacio, ¿verdad? O pongámoslo en cuestión de terraplanistas, ¿no? Si yo afirmo que la Tierra es plana, pues bueno, tengo que presentar cuál es mi razonamiento con evidencia que me diga por qué la Tierra, o que les haga saber a otros por qué la Tierra es plana, ¿no? Y de ahí, pues bueno, por qué derivé en mi conclusión, ¿no? Entonces, esto es importante porque los argumentos existen solo cuando existe una conexión lógica, un paso de las premisas a la conclusión. Cuando estos elementos se concatenan, se relacionan a través de un razonamiento, de un proceso intelectual que los ordena, que les da sentido, que les da coherencia y que permite llegar a una conclusión. De esa forma se construye un argumento, ¿no? Entonces, solo de esa forma podemos plantear la idea de construcción de una argumentación. Aclaro, aquí estoy hablando de algo todavía muy somero. Vamos a ver que la cosa es más complicada de lo que estoy aquí planteando en esta introducción. Es muchísimo más difícil. Como veremos en el derecho, híjole, ¿no? Nada sencillo. Pero bueno, solo es a través de esta construcción, de estas premisas y la presentación de una conclusión con las características que he señalado y del proceso que llevamos a cabo, a través del cual podemos considerar que se da un argumento. Ahora, pues bueno, aquí son requisitos para cumplir, eso no los vamos a detener.
Eh, pero fíjense, cuando hablamos de razones sólidas, sí es importante que nosotros presentemos la idea de que se sostienen de una manera convincente. ¿Y cómo se van a sostener de una manera convincente? Solo cuando cumplen las siguientes características, y esto es que son relevantes, suficientes y aceptables. ¿Y a qué nos referimos con razones sólidas en relación a relevante, suficiente y aceptable? Una razón es relevante si nos conduce o presta apoyo a la conclusión. Es suficiente si es conveniente acumular muchos argumentos que por distintas razones y de diferente manera abunden en la conclusión que queremos sostener. Para ello se recomienda buscar diversos caminos, es decir, tenemos que demostrar suficientemente, ¿no?, lo que estamos presentando, ¿no?, como tesis. Una premisa es aceptable cuando ofrece datos objetivos, expresa un conocimiento común a todos, contiene un testimonio incontrovertible, constituye un testimonio de un experto. Asimismo, cuando es la conclusión de un argumento ya aceptado, cuando puede probarse porque cuenta con un respaldo sólido. Entonces, fíjense, no es nada sencillo, ya estamos apelando a que, pues bueno, así como Villoro señala entre la diferencia entre el creer, el saber y el conocer, estamos hablando de cómo podemos elevar, ¿no?, nuestras proposiciones a un grado de validez mayor, que no solo se quede en el yo sé, en el yo creo, sino en el yo conozco, y en el yo conozco a partir de la demostración que pueda yo dar, ¿no?, de estas razones sólidas, relevantes, suficientes y aceptables. Entonces vemos cómo, pues bueno, incluso la lógica de las ciencias sociales no es cualquier cosa, va muchísimo más allá. Gracias, Antonio, yo recibí tu correo. Entonces, aquí lo que se debe demostrar es la profundidad, que exista un desarrollo donde se explica contundentemente y de forma clara y estructurada conclusiones a las cuales hemos llegado mediante argumentos que podemos ir desarrollando. Adelante, Antonio, por favor. Sí, muchas gracias, doctor. Digo, supongo que lo vas a comentar más adelante, pero sí, no quería dejar pasar la oportunidad de lo que comentas, que me parece de suma relevancia para nuestra materia electoral, que es el tema de, bueno, de las evidencias, ¿no? Sobre todo bajo digamos, esta nueva lógica material que es juzgar bajo la perspectiva de derechos humanos, y pues no solo de derechos humanos, sino bajo la perspectiva de género, ¿no? Juzgar bajo perspectiva de género, en donde hay instituciones jurídicas o vamos, criterios, de precedentes, como ejemplo, la reversión de la carga de la prueba, ¿no? Algo que ya materialmente en el terreno en el terreno práctico, ya al momento de juzgar, pues se vuelve algo complicado, ¿no? Y vemos que entra en conflicto lo que es, pues, la presunción de inocencia y el deber de todo juzgador, pues, de garantizar que las mujeres vivan en un ambiente libre de violencia y no discriminación, ¿no? O sea, que por supuesto es un deber, sobre todo en nuestra materia. Yo aquí, o sea, esa sería mi pregunta, desde el punto de vista de un argumento, de los elementos de un argumento, esta perspectiva de la lógica material, de considerar, digamos, estos elementos, porque vamos, a simple vista, pues podría ser que solamente está la declaración de la víctima, ¿no? Y que pudiera, y que el deber del juzgador es ir más allá de las pruebas, por decirlo así, ¿no? Por ejemplo, la reversión de la carga de la prueba en materia de violencia de género. Entonces, aquí estamos hablando de qué tipo de exigencia de encontrar las evidencias. ¿Es una exigencia de evidencia normativa o de que hay un deber legal, ¿no? O es una evidencia de tipo fáctico, ¿no? O
sea, normativa, pues porque me obliga la Constitución y la interpretación jurisprudencial, ¿no? De ir más allá de los elementos que me da el caso, ¿no? De no quedarme con los brazos cruzados, de que es necesario identificar si hay obstáculos, si en el caso hay roles de género, si hay una situación de asimetría. Digo, no solamente en género, grupos vulnerables, ¿no? Comunidades indígenas, discapacitados, diversidad sexual, etcétera, ¿no? Entonces, ¿dónde entraría esto, digamos, bajo un esquema clásico? Digo, yo sé que está difícil encuadrarlo en el esquema clásico, ¿no? Por todo lo que ya, como lo que ya dijiste, ¿no? Pero sí, digamos, dentro de esta modalidad, eh, podría ser esa evidencia que me lo exige, esa evidencia normativa, o nos cargamos del lado de lo fáctico. No sé, esa sería mi pregunta, doctor. Muchas gracias de antemano. Gracias, Antonio. La verdad es que diste la pregunta del $1,000,000, ¿no? Porque de entre todos los teóricos, ¿no? La doctrina que se puede tener al respecto del uso de la lógica en el derecho, pues vamos a tener diferentes posicionamientos en los cuales, pues bueno, ¿de qué forma el operador jurídico, llámese juez, llámese ministro, llámese secretario de estudio y cuenta, ¿no? Como se llame, ¿no? Puede articular un argumento a partir justamente de tener todos los elementos y que esa argumentación sea suficientemente clara para, pues, que se llegue a lo que nosotros consideramos como justicia, ¿no? Entonces, es un menudo problema, ¿no? Por todos los aspectos que se deben de tomar. Mira, acabas de tocar el de la prueba, ¿no? Que es uno de muchos, ¿no? Problemas que, como veremos ya en unos momentos, pues están al momento de desarrollar la argumentación que pues va a vertir el operador jurídico para pues convencer del por qué es fallo, ¿verdad? ¿Por qué falló de tal o de cual manera? Si tomó en cuenta control de convencionalidad, control de constitucionalidad, el enfoque, como decías, ¿no? Hacia grupos vulnerables, interdisciplinario, ya hablamos, ¿no? Intercultural, ¿no? Si tomo en cuenta usos y costumbres, las cuestiones procesales y todo eso lo tiene que presentar de tal forma que sea claro o sea clara la decisión. ¿Por qué se dio de esa forma? ¿No? Y entonces aquí, pues bueno, nosotros hemos abordado una forma sencillita, dirían los argentinos, ¿no? No me vayan a palear, ¿no? Por eso, pero de construcción del argumento, pero como veremos en el derecho, pues el debate se hace mucho más complejo por estos aspectos que estás señalando, Antonio, ¿no? Que no es nada sencillo para el operador jurídico poder tener un razonamiento que, pues bueno, sea claro, no solo para él, ¿no? Porque a lo mejor puede decir, pues yo tomé decisión a partir de que, pues me pareció esto, ¿no? Sí, pero pues tu decisión no solo debe decir cuál es la conclusión, sino el porqué de esa conclusión. La argumentación es la parte interesante, ¿no? Que por eso se ha volcado, ¿no? Digamos, el uso de la lógica, ¿no? Ha sido tan importante y tan debatida en el mundo del derecho. ¿Cómo poder utilizarla para construir argumentos convincentes y no solo convincentes, ¿no? Que apelen a lo sentimental o a las emociones, lo emotivo, ¿no? Lo moral, sino también realmente, ¿no? Que tengan una estructura que permita validar el sentido del fallo, ¿no? ¿Por qué este fallo se dio? A lo mejor podía ser de otras formas, pero ¿por qué se dio en ese sentido? Como lo veremos en el fallo de las personas privadas de la libertad sin sentencia, ¿por qué se les otorgó el voto? ¿Por qué fue necesaria una nueva interpretación? ¿Cuáles eran los elementos para llevar a cabo tu interpretación? Y bueno, ¿cómo se expone? Adelante, Antonio. Sí, perdón, no quería, es que estás diciendo cosas muy interesantes y que ahí precisamente lo que dices de que es que al final, digo, el argumento de que, si no vamos a seguir una estructura de la lógica formal rigurosa, entonces pues los jueces van a poder hacer con la lógica material lo que quieran, ¿no? De decir, no vamos a seguir el silogismo deductivo,
pues cada quien tiene sus principios y pues con esos principios va a jugar, ¿no? O sea, algo así como que el viejo, la vieja reticencia kelseniana, ¿no? De que pues tú tienes tus valores y tú fallas con tus valores y gana la mayoría, ¿no? Entonces ya no es una decisión racional, sino que es una una decisión voluntarista, determinista, pues de que esta vez ganaron porque son la mayoría, ¿no? Son la mayoría de jueces o de legisladores o vamos, de cualquier tema relacionado con una decisión de un órgano colegiado. O también de decir, no, espérame, es que la otra posición es decir, no, bueno, es que la lógica no tiene una finalidad más allá de las decisiones y no es teleológica, ¿no? Entonces ya estamos fuera de un aspecto meramente formal, ¿verdad? De decisión. Ese sería mi comentario. Muchas gracias y me parece muy, muy interesante lo que estás diciendo. Muchísimas gracias, Antonio. Te agradezco muchísimo tu participación. Sin duda alguna viene a retroalimentar nuestra aula y pues bueno, sin duda, pues las aulas se crean pues compartiendo ideas, ¿no? También que pues me ha parecido muy interesante y que ahorita vamos a tocar ahí en la exposición. Muchas gracias, de nueva cuenta, Antonio. Bueno, entonces, vamos a saltarnos esto. Y como veremos, pues bueno, respecto de la lógica, pues veremos que incluso, ¿no? A personajes como Cantinflas también, pues ese es necesario, ¿no? Fíjense, ¿no? Porque siempre hablamos del operador jurídico, ¿no? Respecto de la lógica, pero también aquel que es litigante, aquel que presenta, pues también requiere de argumentos para presentar, ¿verdad? Su posición. Y bueno, aquí la verdad es que me parece muy interesante antes de entrar al silogismo jurídico que veamos este video que parece de risa, pero quiero su opinión, ¿ok? Prometo que no nos vamos a distraer porque todavía nos faltan algunas cosas, pero sí me parece interesante, ¿no? Y para terminar, voy a sostener la tesis que presenté durante la destrucción del proceso. No quiero referirme a cosas individuales ni en conglomerado que puedan allanar la atención del honorable jurado. No, no. Quiero referirme a 5 puntos. El primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Y el quinto. Ese es el más fuerte, pero no quiero tocarlo. Voy a tocar el sexto, que quiere decir que las huellas vegetales encontradas en el puñal no corresponden de ninguna manera a las huellas del acusado. Eso lo hice notar yo. Y la hoja del puñal con que se cometió el homicidio entró de izquierda a derecha en el cajón torácico del occiso. Lo que quiere decir que el asesino era zurdo. Y se ha comprobado que la acusada no es capaz con la mano izquierda de pelar ni un cacahuate. Eso también lo descubrí yo, que además es verdad. Y por lo dicho, y por lo que me faltó de decir, pido la libertad insopaita para la acusada, que no tiene más delito que no haberle hecho caso a ese sátiro crepuscular que le ha hecho proposiciones indecorosas y que malamente se hace llamar agente del Ministerio Público para el que pido la pena de muerte. He dicho. Les digo que lo pongo a WhatsApp, pero también y me parece que viene mucho al caso cuando hablamos de silogismo jurídico, porque tiene que ver con la construcción de un argumento, ¿no? Y fíjense, ¿no? Como el propio Cantinflas, ¿no? A ver, voy a ordenar las ideas, ¿no? Porque es la primera, la segunda, la cuarta, la quinta, ¿no? Que no voy a mencionar y me voy a referir a la sexta, ¿no? Entonces, al menos, ¿no? Ya una estructura tiene, ¿no? Al momento de presentar su alegato, ¿no? Final. Ahora también, pues, aquí, pues va a presentar la estructura, pero después va a recurrir, ¿no? A cuál es su argumento, que la acusada no puede ser la culpable. ¿Por qué? Por la evidencia, ¿no? Él presenta evidencia. Uno, pues bueno, la acusada no puede, ¿no? La forma en la que le entró el puñal, ¿no? Y la otra ya se me pasó ahorita, pero va a presentar esa evidencia y pues bueno, eso es lo que va a sostener
su argumento, ¿no? Entonces ahí vemos cómo, aunque parezca a risa, ¿no? La realidad es que, pues bueno, ahí tenemos pues la necesidad de organizar las ideas, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, cómo el derecho pues apela a la lógica, ¿no? También, ¿no? Está fuera de... Es una buena película, véanla, y si pueden después verla. Adelante, Carolina. Mi comentario con respecto a esto, que me llama mucho la atención, es que definitivamente es una sátira de lo que también es un abogado cuando está enfrente de un juez. Lamentablemente no tiene congruencia ni coherencia ni nada por el estilo entre su argumento y lo que está pensando. Es lo que vimos el día de ayer también con el profesor, pero pues sí es lamentable que no se le dé el peso que tiene la lógica jurídica para nuestra formación. También con la lógica, aunque sea la aristotélica, pues es un principio para, ¿no? De ahí deriva todo lo demás. Pero lamentablemente, pues muchos no tienen esa capacidad de una lógica básica, después mucho menos de hacerse más compleja con las demás lógicas modernas, y mucho menos con la capacidad de argumentar y mucho menos de interpretación. Entonces, digo, uno lo puede revisar también con las sentencias de la Suprema Corte, que son una combinación de muchas metodologías, que no siempre es lo correcto. O sea, si uno se pone a analizar a veces las sentencias de la Suprema Corte, puede identificar algunos errores, tanto en la construcción de la oración de impacto, del título de la sentencia, como de su desarrollo. Pero como no estamos acostumbrados a este tipo de interpretación, organización del pensamiento, pues lo damos por hecho o ni siquiera lo sabemos qué dice, ¿no? Entonces sí es como un punto para ponerse a pensar. Muy buenos puntos, Carolina, es cierto. Si bien lo hace, presenta, ¿no? A una construcción, también está esta parte satírica, ¿no? De Cantinflas respecto a la construcción de un argumento, ¿no? Donde, pues sí, efectivamente pareciera que tiene profundidad, pero la realidad es que no hay fondo, ¿no? La verdad es que no hay fondo, falta, y por lo tanto, pues bueno, es endeble, aunque ahí se lo compra, ¿no? El argumento, ¿no? Pero, pues bueno, como veremos, la cosa efectivamente es más compleja de lo que se presenta en la película de Cantinflas, y que pues para no cantinflear, ya sea en una sentencia o al momento de presentar un argumento, ¿no? Como litigante, pues bueno, tenemos herramientas que son bastante útiles, como es el caso del silogismo jurídico, ¿no? Y ya que hemos llegado ahora sí muchísimas gracias, Carolina, por tu participación. Ya que hemos llegado al silogismo jurídico, quiero empezar a tocar el tema a partir de, pues bueno, la idea de que, pues cuando nos formamos, ¿no? Como abogados, ¿no? Como licenciados en Derecho, cual sea la forma en la que aparezca en el título, tenemos que, pues bueno, al alumnado, ¿no? En Derecho, ¿no? Pues se le enseña a grandes rasgos cuáles son las ramas, pues la doctrina, pues en cierta forma la argumentación, la necesidad de la redacción, ¿no? De los escritos judiciales, cuáles los elementos formales, ¿no? Y tal vez de fondo que deban de tener. Se le hace énfasis en la necesidad de la calidad de la oratoria, más que ahora tenemos cuestiones verbales, ¿no? Algunas técnicas, ¿no? Para litigar, etc. Y pues bueno, de qué forma procesalmente puede o debe conllevarse, ¿no? Para pues poder llevar la ruta procesal. Sin embargo, pues la verdad es que creo, ¿no? Tal vez haya excepciones, ¿no? Pues la realidad es que se fomenta poco la investigación, el pensamiento crítico y la práctica para solucionar casos o para presentar casos. Y esto es recurrir a la argumentación para presentar
forma en que hemos llegado a la solución, ¿no? Entonces, por lo tanto, es que parece ser que lo necesario es conocer ahora sí que el sistema, las herramientas, las leyes, ¿no? Y no tanto realmente empezar a pensar o construir este pensamiento crítico o de ordenación de las ideas, de modo que pues podamos presentarlas o exponer la solución o dar una solución o presentar un caso de la mejor forma. Y bueno, dadas estas circunstancias, es que, pues bueno, ante estas deficiencias o ante estas circunstancias a las cuales ya se han enfrentado, pues bueno, ya desde hace, ¿no? La ciencia del derecho y los abogados o los litigantes del derecho o los operadores jurídicos, es que pues se ha pensado de qué forma o qué herramientas pueden ser útiles para que, pues bueno, se puedan construir resoluciones o presentar escritos jurídicos que sean pues realmente satisfactorios, ¿no? Para cumplir pues sus funciones, ¿no? Sus cometidos, ¿no? En este sentido, pues bueno, ahora sí ya podemos considerar que pues ha habido un esfuerzo por retomar herramientas como es el silogismo aristotélico, claro está pues con sus bemoles, ¿no? Pero tratar de utilizarlo, pues bueno, para poder utilizar estas técnicas en el razonamiento jurídico y de esta forma en la impartición de justicia, ¿no? Claro, esto no ha sido nada sencillo, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar a la definición de lo que es el silogismo jurídico. El silogismo jurídico se define como la teoría que identifica la estructura del juicio en un silogismo cuya premisa mayor está dada por la norma que debe aplicarse al caso. Entonces ya nos dice, la premisa mayor está dada por la norma que debe aplicarse al caso. Mientras que la premisa menor está representada por los hechos relevantes que ya se han comprobado. De modo que la conclusión está constituida por la decisión sobre los hechos concretos, ¿no? Entonces, así tenemos una premisa mayor, que es la norma, una premisa menor, que son los hechos, y la conclusión que está constituida a través sobre, que permite, la presentación de la decisión, la cual está, pues, construida a través de los hechos concretos, ¿no? Esta es la definición que se tiene de silogismo jurídico. Según Eugenio Bulgin, el silogismo judicial se puede resumir en las siguientes proposiciones. A, la sentencia es una conclusión del razonamiento hecho por el juez en los considerandos, es decir, es producto de estos considerandos que se da este razonamiento conclusivo. Las premisas de este razonamiento están dadas por las normas aplicables y los hechos del caso, tal como vimos en la definición. Entonces son tanto las normas como los hechos los que son las premisas. La actividad del juez, una vez determinados los hechos, es puramente mecánica, es decir, ya opera, ¿no? Y suena bastante raro decirlo de esta forma, mecánica. Y consiste en extraer una conclusión lógica de las premisas dadas, que aquí parecería muy sencillo. La sentencia está determinada por las normas, es decir, este es el marco del cual no puede salir la sentencia. En cada caso hay una y solo una solución correcta. Se está planteando que solo existe una solución correcta. Es la conclusión del razonamiento contenido en los considerandos. Como vemos, es una presentación muchísimo más amplia de la definición, pero que a fin de cuentas nos viene a presentar lo mismo, la necesidad de premisas, ¿no? Una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. La premisa mayor o la premisa menor, pues bueno, van a partir justamente de el marco normativo y de los hechos, ¿no? Y posteriormente el juez en este proceso de razonamiento va a aportar una solución, ¿no? Que va a derivar en este marco cuyo límite es el derecho. Sin embargo, lo cierto es que pues no es tan sencillo lo que ya habíamos o veníamos planteando con Antonio, ¿no? Es bastante complejo porque al menos, aquí de rapidito, voy a presentar 5 problemas que esta definición o esta perspectiva del silogismo jurídico presenta. Y claro, pues no las vamos a ver de profundidad, pero sí las vamos a redondear de alguna forma, ¿no? El primer problema es cómo aplicar la norma. ¿Realmente solo bastará con aplicar la norma?
o qué entendemos por aplicar la norma. Porque aplicar la norma puede ser simplemente aplicarla de manera textual, ¿no? Un ejemplo muy sencillo sería que es un delito robar, ¿no? Y si Chuchito Pérez robó, pues bueno, entonces en consecuencia, pues Chuchito Pérez debe de ir, ¿no? A cumplir la pena que se estipule por robo, ¿no? Entonces, ahí sería como aplicar tal cual el derecho. Sin embargo, pues nos damos cuenta que puede ser muchísimo más complejo que simplemente aplicar de manera textual la ley, porque en ocasiones tal vez será necesario, como decía yo en el sub-JDC 352-2018, interpretar la norma, porque posiblemente pues no sea satisfactorio el aplicarla a rajatabla, ¿no? Simplemente, fíjense, ahí una vez me comentaba alguien que yo tomé me interesó mucho la materia penal durante un buen tiempo, todavía alguna vez llego a tomar algunos cursos en penal, y alguien comentaba una experiencia, ¿no? Que al momento, pues bueno, pues ahora sí que tienen los expedientes, ¿no? Acumulados, que son muchísimos, ¿no? Y al momento ya de presentar, ahora sí que la sentencia, ¿no? Pues decía, ¿no? Pues ahora sí que todos estos van por tal cosa, pues a todos ponle 5, ¿no? 10 años o lo que sea, ¿no? Que sea la pena, ¿no? Y todos parejos, ¿no? Oye, pero el expediente no lo vas a leer, no vas a tomar en consideración a todos parejo, ¿no? Y entonces fíjense, ¿no? Lo que representa esas deficiencias, ¿no? El tomar pues, este tipo de posturas, ¿no? Lo que puede representar, ¿no? Entonces, ya no solo en nuestro discurso de cómo presentar una sentencia, sino en los resultados, en lo que propiamente pues va a experimentar una persona, ¿no? Entonces, es bastante complicado esto de decir que nada más aplicar la norma, ¿no? Porque pues bueno, tal vez necesitemos no solo interpretarla, sino realmente también, pues, relacionarla, pues, no solo con precedentes, ¿no? Con la propia jurisprudencia, con el sistema, el control de convencionalidad que tenemos en nuestro caso, de constitucionalidad, y ver, ¿no? Si está en armonía, ¿no? Y que sea de caso en caso, en lo particular. Entonces, no es nada sencillo esto de aplicar la norma, ¿no? Como se plantea en esta idea de silogismo judicial, muchísimo más complejo, ¿no? Es necesario, al menos ahora lo tenemos más claro, pues realmente tener, pues claro que debemos apelar tal vez a la interpretación de la norma, comprenderla en el sistema jurídico en el que se está desarrollando, el caso en concreto, ¿no? Que pues bueno, puede ser diferente a otro que se ha dado, aunque parezca similar, y bueno, también comprender que puede ser que la norma también tenga sus propias deficiencias, porque pues bueno, puede haber que existan omisiones legislativas, ¿no? Normativas, que la norma sea vaga, y fíjense, aquí yo siempre hago una crítica a una expresión que a veces se suele utilizar con frecuencia: la norma es clara. Inmediatamente de ese enunciado viene todo un discurso para dar una interpretación de la norma que no tiene nada que ver con el que antecedía en su participación, ¿no? Entonces, yo la verdad es que los invito a no utilizar esa expresión de la norma es clara, porque siempre va acompañada de un no nos quedó claro a todos los demás, o yo la estoy interpretando de otra forma, ¿no? Entonces, esto de la norma es clara, la verdad es que no siempre es clara, y aunque a veces parece clara, incluso puede no serlo, ¿no? Ahora también, pues bueno, existen conflictos normativos que en ocasiones solo se advierten hasta que, pues bueno, se hace un análisis en un caso determinado donde nosotros podemos encontrar un conflicto normativo. Y ahí viene lo difícil, ¿no? Ahora, pues también puede haber casos especiales donde no sea eh, aplicable la norma que queremos apuntar, ¿no? Entonces, hay que tomarlo mucho en cuenta. Como vemos, pues el aplicar la norma, pues no es tan sencillo, ¿verdad? Cuando decimos, no, pues aplica la norma, tal vez en aquello que se ha denominado como casos fáciles, ¿no? Pero bueno, en aquello que se ha denominado como casos difíciles, híjole, resulta más complejo. En relación a esto, como vemos, cuando hablamos de los hechos relevantes, ¿no? Fíjense, algo que advertía ahorita Carolina en las sentencias de la Suprema Corte, a veces tenemos un chorizo, y no es una crítica negativa, sino constructiva, de toda la ruta procesal.
¿no? Y entonces esto no nos permite discernir cuáles realmente son los hechos relevantes. Es decir, aquí no estamos comprendiendo cuáles son los puntos de relevancia que se han suscitado o cómo sucedieron los hechos, de tal forma que podamos explicar por qué tenemos un problema jurídico. No queda tan claro de dónde se desprende, ¿no? Bueno, entonces antecedentes como para qué me explican. Esa es la realidad. Resulta en ocasiones muy confuso y por lo tanto los hechos relevantes también se desdibujan, no se observa, no se aprecia con claridad cuáles son los hechos relevantes o a partir de cuáles se va a juzgar. Mencionaba Antonio algo, ¿no? Que tiene que ver con la prueba, ¿no? Bueno, ahora en estas particularidades de la prueba, ¿no? ¿Cuáles son los hechos relevantes? ¿No? Si hay reversión de carga de la prueba, los que yo señalo o los que señalan allá. ¿Quién? ¿Cuáles son los importantes? ¿No? Es digo, una cuestión probatoria donde ya es cuáles son los hechos relevantes, ya ni siquiera ya, digo, en la construcción del expediente, ¿no? El momento de juzgar digo, es algo bastante complicado. Ahora, los casos difíciles, lo mismo, ¿no? ¿Cuáles vamos a considerar que son los hechos relevantes que nos van a permitir dar luz, ¿no? A nuestro fallo. Y bueno, aquí voy a sumar respecto de hechos relevantes, pues que a mí, desde mi consideración, pues inevitablemente el operador jurídico, el juez, pues también tiene sesgos cognitivos. En ocasiones puede ser que, pues, esta forma de pensar la haga discriminar hechos. Veíamos esta película del juez Turgot, ¿la han visto? Cuando él era litigante, este juez que llegó a ser ministro de la Suprema Corte de los Estados Unidos. Hay una película que se basa en un hecho que él resuelve, ¿no? Como abogado litigante, en el cual, pues bueno, se advierte que pues una mujer blanca fue violada por un hombre de color. Y pues lo que se hace en la corte local es juzgar al hombre como culpable. Este litigante llega y pues advierte varios hechos relevantes que no están siendo tomados en cuenta por el juez. Y por lo tanto, pues bueno, esto lleva a una valoración diferente de los hechos que lo llevan al hombre de color a ser culpable. Y así, pues bueno, tenemos que en ocasiones, pues sí operan estos sesgos, ¿no? De cómo se observa, cómo se aprecia, ¿no? En ocasiones la justicia no está neutra, sino que inconscientemente también pueden operar. Veamos, hay varios sesgos cognitivos, ahí hay otra sesión donde llego a hablar de esto, que llevan a una valoración distinta, ¿no? De los hechos. Entonces, por lo tanto, tampoco es tan sencillo hablar de estos hechos relevantes. Ahora, hay otros dos aspectos que también me parecen de relevancia a considerar, y esto es, eso, y son los que me voy a entrar más. ¿Cómo construye el operador jurídico, el juez, su decisión y cómo la presenta? Esto nos lleva a problemas de cómo se está razonando, cómo se resuelve, cómo se construye la decisión y cómo se presenta. Esto no es menor, ¿no? Porque aquí ya estamos hablando de la forma en la que vamos a construir nuestro argumento jurídico. A partir de qué tipo de silogismo, cómo vamos a recurrir, tal vez a una forma silogística, ¿no? Para poder construir un razonamiento, presentar, ¿no? Esta argumentación y finalmente, pues bueno, cómo la sentencia misma, ¿no? Puede ser entendida, ¿no? ¿Cuáles son los alcances? El otro punto es cómo puede aplicarse la lógica al derecho, lo cual, pues, como vemos, pues, ha venido a ocupar un lugar bastante importante en esta disciplina. ¿Realmente es aplicable y no es aplicable? ¿De qué forma? Necesitamos una lógica especial. Esta lógica especial, ¿qué características debe de tener y cómo se debe de comprender? Y aquí es donde, pues bueno, vamos a ver a varios teóricos, como puede ser Tullman, como puede ser el propio Atienza, a Robert Alexi, ¿no? Los cuales, pues bueno, han tratado de diseñar un planteamiento, presentar un planteamiento a través del cual presenten qué manera la lógica puede aterrizarse en la construcción de la argumentación en el
derecho, cuáles son sus límites y cuáles son sus alcances. Entonces, vamos a ocuparnos de estos dos puntos, ya nos quedan 30 minutos, si lo alcanzamos a abordar. Respecto del razonamiento jurídico, cobra cada vez más interés entre los investigadores jurídicos el estudio sobre los procesos racionales que lleva a cabo el operador jurídico para resolver un problema legal, así como el proceso de creación de documentos judiciales, tales como las sentencias. Entonces, aquí estamos hablando de dos planteamientos. Por un lado, ¿no? Cómo se resuelve, cuál es el proceso, ¿no? Y otro, la creación del documento judicial que da cuenta de este proceso de razonamiento, ¿no? Entonces, estas ideas han venido a abarcar una parte importante de, pues, la doctrina jurídica y de los pensadores jurídicos. La justificación para abordar el tema se encuentra en que el pensamiento de los profesionales que se desempeñan en tribunales no parte de operaciones lógico-formales, incluso tampoco de métodos claramente definidos. Aquí es de entrada, ¿no? ¿Por qué se está recurriendo a plantear la idea de necesitar una lógica? Pues bueno, porque se observa o se aprecia con claridad que pues, en muchas ocasiones los operadores jurídicos pues no necesariamente están teniendo al momento de construir sus argumentos pues esta idea de el silogismo aristotélico, ¿no? O otras formas de construcción de silogismos o de ordenación del pensamiento, pues no lo están teniendo a veces ahí en la cabeza y lo deberían de tener. Es por eso que, pues bueno, se ha pensado en, bueno, de qué forma podemos ahora sí, pues tratar de otorgarles ahora sí, un vocabulario en común que nos permita ordenar la forma en la que construimos nuestros razonamientos y cómo los presentamos. Eso es el debate que está de fondo. ¿Cómo desarrollan los juzgadores la solución de los casos? Pues bueno, al menos existen tres posturas, ¿no? Minor Salas nos señala que pues estas posturas son la primera, el paradigma tradicional, que es conocido como el modelo de subsunción. Esto es, ¿no? Que el proceso, ¿no? Judicial, pues bueno, se infiere, ¿no? Deductivamente de la argumentación racional de los operadores jurídicos, quienes determinan primeramente los hechos relevantes y después las normas dentro de las cuales enmarcar estos hechos. Entonces aquí el paradigma tradicional, conocido como subsunción, va a apelar a que primero están los hechos relevantes y después, pues bueno, ya el marco normativo para posteriormente llegar a presentar una conclusión, ¿no? Entonces ahí es como la idea de el silogismo jurídico. Una segunda propuesta es la decisión judicial. ¿Qué se refiere a esto? La decisión judicial es el resultado de un proceso inverso al expuesto arriba. El juez empieza con una conclusión previamente adoptada, deseada, o a partir de su experiencia puede ver de qué trata el caso y decir, bueno, la solución es esta, y posteriormente, pues bueno, busca, pues, construir, aquí se señala como artilugio, pero en realidad busca construir, pues, lingüísticamente, pues, o semánticamente, la justificación adecuada en las distintas normas del ordenamiento. Entonces, él ya tiene la solución y lo que va a tratar de hacer es justificarla, ¿no? Entonces, esa es la idea, no va a ser como en el caso anterior, donde, pues, primero verá los hechos, bueno, la norma, los hechos, y pues va a construir ahí una conclusión. Ahora, hay una tercera postura, que es la teoría del ir y venir de Carl English. English señala, ¿no?, según este enfoque, que no existe finalmente un criterio metodológico único para desarrollar una sentencia o fallo judicial, por lo que hace necesario acudir constantemente a la norma y a los hechos para dictar el fallo, todo valiéndose de múltiples herramientas que no siempre son lógicas o racionales. De ahí la inevitable debilidad epistemológica de toda sentencia racional, es decir, pues no es tan ordenado, no hay un ir y venir entre los hechos, entre la norma, entre otras herramientas de las cuales se puede valer el operador jurídico para llegar al fallo judicial. Y fíjense, más allá de estas posturas, les quiero comentar lo siguiente. Hace unos 3, 4 años estaba diseñando un curso de redacción de sentencias que tenía el objetivo, ¿no? Pues mostrar de qué forma, ¿no? Pues podría tal vez alguien que no ha redactado una sentencia, pues cómo podrían ser los pasos a seguir para esta redacción. La verdad es que me costó bastante trabajo
poder redactar este documento, ¿no? Porque de entrada encontramos que no existe bastante documentación de estos procesos de creación. Primero, de solución de los problemas jurídicos. Segundo, de redacción de documentos judiciales. Tal vez sí en los elementos de forma que se requieren regularmente, incluso en la ley pues se señala, ¿no? ¿Qué es lo que debe de contener una sentencia mínimamente? Pero realmente ya plantear la idea de los razonamientos o los procesos de argumentación, o mejor dicho, de ordenamiento de los elementos que van a justificar el fallo, es casi nulo. Casi no hay estos materiales. Sí existen, veamos, ¿no? Estas posturas de cómo se resuelve, ¿no? Y cómo se puede llegar a una conclusión, pero la realidad es que el proceso, el razonamiento de cómo se puede llevar a cabo es escaso el material con el que se cuenta, ¿no? Entonces no es nada sencillo. Y bueno, lo saco a colación porque sin duda alguna algo que debe de preocupar bastante es, pues de entrada, cómo soluciona, ¿no? Un operador jurídico los problemas, ¿no? Cómo está ordenando sus ideas o cómo puede llegar ahí a sus ideas. Ahí, fíjense que me estoy adelantando un poquito, pero les quiero recomendar un librito chiquito, pero bien efectivo, ¿eh? Es este de La mente jurídica, como vamos a ver, fíjense, es La mente jurídica. Y pues ya inevitablemente saben quién es el autor, ¿no? Juan Abelardo Hernández Franco, miren, les presumo rapidísimo. Y déjenme decirle que yo la obra de Juan Abelardo conocía desde antes de que estuviera incorporada con nosotros a la escuela judicial, porque la verdad es que ha aportado buenos textos, ¿no? Que valen, son muy claros, permiten pues realmente comprender los temas que está tocando, ¿no? No se va a la teoría complicada, etc. No, es muy claro en lo que está exponiendo, ¿no? Entonces, miren, se les presumo, ¿no? Y para que vean que hasta firmado está en el libro, ¿no? Entonces, se lo recomiendo muchísimo, se llama La mente jurídica, el razonamiento jurídico y sus formas de expresión argumentativa. Y les decía yo que esto es importante porque, pues bueno, si no estamos comprendiendo cómo razonamos, ahora así como primero para ser ordenados debemos de ser ordenados en la cabeza, ¿verdad? Porque si no ordenamos la cabeza, ¿cómo vamos a ordenar lo que vamos a presentar? Entonces, eso es a lo que quiere llegar Juan Abelardo en este texto. ¿Cómo piensa el operador jurídico? Y de esa forma, o así comprendiendo el pensamiento jurídico del operador jurídico, puede de alguna forma llegar a, bueno, ¿cómo presenta sus ideas? Podemos decir que por la experiencia, por tal cosa, por tales herramientas, sí, pero ¿cómo las presenta? A lo mejor es una persona, y fíjense, sí pasa, ¿eh? Alguien que es muy bueno, que es muy erudito, pero escribe, híjole, muy mal, ¿no? Entonces, ese tipo de circunstancias pues resultan relevantes porque es necesario componer este razonamiento jurídico que a su vez, pues bueno, va a derivar así en las formas de expresión que se dan a través de argumentación. Esto es la relevancia del razonamiento jurídico. Entonces, sí, de entrada resulta relevante cuando hablamos este tema de silogismos, porque así como lo hizo Aristóteles de construir un sistema para el ordenamiento de las ideas, pues así también es necesario para los abogados, ¿no? O los operadores jurídicos, construir un sistema que le permita ordenar sus ideas en búsqueda de sus objetivos, ya sea defender, ya sea ser un fiscal, ya sea de presentar un fallo judicial. Esa es la importancia de este razonamiento jurídico y de cómo se presenta, ¿no? Bueno, continuamos. La idea importante dice, no todos los autores coinciden en los procesos intelectuales del razonamiento jurídico para resolver un problema. Sin embargo, podemos distinguir dos momentos, un segundito, fundamentales. El primero, cuando se plantea una conjetura o respuesta, y el segundo, cuando se somete a validación respecto del método. Respecto del método, los pasos mínimos requieren vincular normas, hechos e interpretación del juzgador. Adelante, Antonio. Sí, muchas gracias, Alexander. Me parece muy interesante lo que comentas de Karl English, pues esto de el ir y venir de la mirada
a partir de los hechos del caso y las pruebas que se tienen del caso, ¿no? Del asunto, y la norma que se va a aplicar, ¿no? No sé, autores como Arthur Kaufman, en su filosofía del derecho hablan de una especie de círculo hermenéutico, ¿no? O sea, el ir y venir de la mirada, o sea, de que el juez debe, vamos, no solamente culminar con el proceso lógico, sino que constantemente debe hacerse preguntas en relación con el caso, ¿no? De identificar si dejó pasar algún elemento relevante, de analizar si cuenta con todas las pruebas, que como ya lo decías, en la construcción de la decisión, no es como un proceso matemático al cual se deba llegar como si estuviéramos ante números, ¿no? Porque estamos ante personas de carne y hueso, ¿no? Ante cuestiones que tienen, pues que tienen relación con personas, con dignidad, con derechos. Y bueno, creo yo que aquí este nuevo, por decirlo así, modelo, digo, ya, ahora sí que ya más desde mi punto de vista más hermenéutico, ¿no? Una lógica más hermenéutica, pues viene a reconsiderar, que volvamos a interpretar sobre el silogismo, ¿no? Vamos, el silogismo no hay que abandonarlo, o sea, no hay que abandonar la lógica formal, sino que hay que revisarla, ¿verdad? Como creo yo, no lo sé, doctor, aquí tal vez habría que hacer una remodelación de este esquema. Digo, es que se me vienen a la mente las ideas del magistrado de la Mata, ¿no? Cuando dice que hay que replantear esta estructura rígida, como ejemplo de las sentencias, ¿no? De los considerandos, de los resultandos, de los considerandos, de los puntos resolutivos, y pues bueno, la estructura, digamos, tan actualizada que ha propuesto el magistrado de la Mata, y ni qué decir de las infografías, creo que nos da una idea de la manera en la cual ya se debería de plantear o replantear el razonamiento judicial. ¿Sería cuánto, doctor? Muchísimas gracias, Antonio. Mira, muy cierto. Hacia allá nos dirigimos en esta perspectiva del silogismo jurídico y realmente qué tan, evidentemente no vamos a poder utilizar el silogismo aristotélico, ¿no? Como se planteó, ni el silogismo matemático, ni esta forma, ¿no? Estructurada, ¿no? Tan digámoslo así, cuadrada, ¿no? De las ciencias duras, ¿no? De las matemáticas. Pero sin duda alguna sí necesitamos de un silogismo construido para las necesidades del derecho, ¿no? Y ahí es donde autores como los que mencionas, pues han venido a replantear qué tipo de silogismo, ¿no? Debe de aplicarse en la construcción de la argumentación. Al fin y al cabo, cuando nosotros leemos un libro de argumentación jurídica, el fondo de la construcción está en esto, cómo se está pensando y cómo se está construyendo la decisión judicial a través de estos razonamientos articulados y pensados, ¿no? Esquemáticamente, ¿no? Que claro, no van a dejar escapar los elementos esenciales, ¿no? Primordiales para la decisión, pero que tampoco van a ser así que específicos o inagotados, inacabados, ¿no? Donde pues siempre se van a aplicar de la misma forma, ¿no? Yo también estoy contigo en esta parte de, pues no se debe de abandonar, sin duda alguna, ¿no? Y hacia donde vamos es esta construcción de repensar. Y ahora que mencionabas al magistrado de la Mata, pues justamente el caso que vamos a ver, es del propio magistrado de la Mata, ¿no? Que me parece muy interesante en la forma en la que se organiza. Bueno, muchas gracias. Antonio, vamos a avanzar, nos quedan 15 minutos, quiero llegar a la sentencia. Entonces, se puede decir que la mente de un experto en derecho puede emplear las fórmulas lógicas para expresar una forma objetiva y coherente su razonamiento intuitivo. Sin embargo,
que le sea posible expresarse mediante ellas no significa que opere a partir de ellas, pero que no opere a partir de ellas necesariamente quiere decir que no pueda llevar a cabo estas operaciones o que pueda a partir ya de tomar conciencia utilizar las operaciones y logísticas necesarias. Es decir, el operador jurídico tal vez en algún momento no utilizó el silogismo, llamémoslo judicial, ¿no? Para sus fallos, pero si ahora se toma en cuenta que es posible desarrollar un silogismo específico para el derecho, pues claro que puede operar su razonamiento a partir del mismo y la construcción de su argumentación, de sus sentencias mismas, a partir de la construcción de un silogismo. Claro, advierto, ¿no? A partir de las necesidades o de las particularidades del derecho. Entonces, no es retomar la misma herramienta, es tallar la herramienta necesaria que se necesita para este campo. Bueno, así pues bueno, lo que doy a entender respecto al razonamiento jurídico es que el juzgador aprende a dar solución a problemas jurídicos por sus conocimientos, por la experiencia que tiene, por que pues bueno, ya tiene, ¿no? Una base que le permite, pero también porque en algún sentido está aplicando el método científico, es la experiencia, y pues porque también está empleando la lógica en la construcción de su argumento y la validación de él mismo. Para mí, en términos generales, pues la realidad es que el operador jurídico, pues en realidad está recurriendo al método científico, ¿no? A la observación, a la pregunta de investigación, ¿no? A crear conjeturas, plantear una hipótesis, la información compila la información necesaria, lleva a cabo un análisis y ahora sí en esta parte de el silogismo, pues ahora sí presenta una construcción de su argumento y la validación del mismo. Esta es mi postura al respecto, claro, es muy humilde, ¿no? Y no estoy aportando nada que no se haya dicho, simplemente lo que estoy diciendo es que, pues bueno, al hablar de la mente jurídica, del razonamiento jurídico, pues estamos hablando de todos estos saberes que se tienen, que tiene el operador jurídico, pero también sin duda alguna de que existe esta motivación científica de alguna forma detrás y la necesidad de estas herramientas como como el silogismo jurídico para alguna parte de la presentación de la construcción de su argumento y la validación de él mismo, ¿no? Es decir, ya no solo llegar a, como decía Villoro, ¿no? En creer, saber, conocer, quedarse solo en el creer y dar algunas nociones, sino validar o escalar a otro nivel sus aseveraciones, mostrando, claro está, el material probatorio y tomando en cuenta todos los elementos que ya hemos venido enunciando. Ahora, la lógica en el derecho, pues algo así como lo que había venido comentando Antonio, pues podemos hablar de lógica en el derecho o del derecho. Pues hay varias posturas, ¿no? Hay quien considera, en algún momento consideró que no era posible, ¿no? Aplicar pues una lógica en el derecho por las particularidades que tiene la disciplina, ¿no? Sociales, contingentes, demás, van de caso en caso, demás. Pero la realidad es que también, pues bueno, hay otras posturas que a lo que han llegado es considerar que, pues bueno, la lógica sí es aplicable en el derecho y que también, pues bueno, en ese sentido, pues cuál es la lógica que se debe de aplicar, la que sea necesaria para el derecho. Así, pues bueno, llegamos a propuestas de algunos autores, como puede ser Theodor Wieweg, ¿no? Vivek, perdón, porque es alemán. Vivek, bueno, pues, ¿quién va a decir? Pues bueno, es que a lo que tenemos que irnos a los tópicos, a la experiencia, ¿no? A los saberes, ¿no? Y estos, pues bueno, en sí mismos ya son orientadores. Tiene razón en algún sentido. Los saberes son orientadores, tienen una base de conocimiento. Sin embargo, pues bueno, él dice, estos saberes, pues bueno, pueden ser irrelevantes, ¿no? Pueden ser a veces inadmisibles, pero también en sentido contrario. Estos saberes o estas experiencias que se tienen pueden ser suficientes para hacer una guía, ¿no? Entonces, pues bastan para guiar pues la construcción de la argumentación. Sin embargo, pues veremos a otros autores como Perman, quien considera que, pues bueno, al analizar cuál es el proceso de razonamiento de los operadores jurídicos, se da cuenta que una parte muy importante, pues como todo, o sea, lo que no escribimos, pues nada más está quedando ahí en las lagunas, ¿verdad? O sea, necesitamos textualizar.
Por lo tanto, es muy importante la argumentación. Así, por lo tanto, para ella, la lógica jurídica, especialmente la judicial, no se presenta como una lógica formal, sino como un tipo de argumentación. Entonces, no necesitamos recurrir al silogismo aristotélico o otros tipos, sino al silogismo a partir de comprender que el derecho tiene una argumentación particular, una forma muy particular de argumentación, construcción del argumento. Y esto, la verdad es que es un descubrimiento muy importante porque Robert Alexi, que ya conocemos todos, ¿no? Es el que vino a decir, pues sí necesitamos una lógica, pero, pues bueno, primero comprende, pues cómo se da el razonamiento, la construcción, las reglas, y después se encarga, ahora sí, de diseñar las reglas y las formas que se requiere en el discurso jurídico. Y ahora él va a decir que hay una cuestión, una construcción, una justificación externa y una justificación externa. La justificación externa está en estos procesos mentales que he venido enunciando, que es el que genera los operadores jurídicos, y la justificación interna, la que va a estar presente en el fallo judicial, en el documento judicial. Pero entonces va a tener que operar por reglas. Fíjense, aquí es bien interesante. No me voy a meter yo, Robert Alexi, porque evidentemente no es la clase, ni tampoco tenemos el tiempo, pero sí lo relevante de Robert Alexi está en esta construcción bastante amplia y elaborada de decir, necesitamos un silogismo y yo voy a construir una teoría del silogismo para el derecho y del pensamiento jurídico. Entonces, ya no le entra a decir la lógica jurídica, pero bueno, sí para el pensamiento jurídico. Y esto, en verdad, es algo muy importante porque ahí es donde, ¡pau!, ¿no? Así como el meme nos vuela la cabeza, ¿no? El pensamiento cósmico, el ver cómo, pues, él va a desarrollar esta idea de, pues, realmente, pues, sí necesitamos, ¿no? Estos elementos para poder, pues, impartir derecho de mejor manera, entendernos, ¿no? De dónde viene tu pensamiento, ¿no? Y por qué, pues, cómo va, fíjense, es una regla muy importante de las ciencias sociales, ¿no? Bourdieu lo abordaba, la ruptura epistemológica y también las prenociones. ¿Cómo nos quitamos prenociones? Pues sabiendo cuáles son las que tenemos, ¿no? Enunciándolas. Como Robert Alexi dice que necesitamos de silogismo, pues un silogismo que sea aplicable a las necesidades del derecho, donde ni tus valores ni los míos, ni tus prenociones ni las mías, ni donde tu perspectiva del derecho ni la mía influyan en el fallo. Ese, digo, es un tema bastante, ¿no? Que da para que nos tomemos un café todo el mes, ¿no? Pero yo con gusto, quien quiera, pero pues, que bueno, ¿no? Nos hace ver de la importancia de, a fin de cuentas, el silogismo, ¿no?, jurídico, pues no solo va a ser esta construcción, ¿no?, de premisas y de conclusiones. Como vemos, es mucho más complejo de lo que pues simplemente se puede plantear, ¿no?, al momento de construir pues un silogismo a partir de una premisa, bueno, dos premisas y una conclusión. Pero sin duda alguna es una herramienta, dice este astrofísico, se me fue, de pelo chino, es mi ídolo y se me olvidó su nombre, de Cosmos. Pues finalmente la ciencia a lo mejor no es la herramienta más perfecta en ocasiones, pero es la mejor herramienta y lo mejor es que es perfectible, ¿no? Y pues bueno, ay, ¿cómo se llama? Espérenme tantito, Laura, que es muy buena. Neil deGrasse. Ay, Neil deGrasse ¿No? Tyson, Neil deGrasse O Tyson, deGrasse, sí, deGrasse, ¿cómo se dice? deGrasse, Neil deGrasse deGrasse. Tyson, sí, Neil deGrasse Tyson, sí. Neil. Bueno, Yo digamos acá Neil tratándolo. entre los cuates. Bueno, muchísimas gracias, Laura Antonio. Y bueno, a lo que les prometía llegar es justamente a observar, fíjense, una sentencia. A mí me parece, esta sentencia desde que la vi me pareció maravillosa, por su estructura, por la forma en la que se da su planteamiento. Yo sé que puede tener muchas críticas,
que hay varios aspectos a debatir, incluso sobre si una norma puede ser, imagínense que un artículo de Constitución, si no hubiera la cuestión de las excepciones, ¿no? Pudiera ser considerada como anticonstitucional, ¿no? Pero, ay, bueno, hay muchos debates alrededor de esta sentencia, pero aquí nos vamos a ir a este pequeño ejercicio que yo hice. Si lo ven por ahí, póngale ahí, sí, no es cierto, ¿no? No crean, es broma. Fíjense, desde la entrada, obsérvenla bien, obsérvenla bien, la verdad es que se me hace un ejemplo muy, muy bueno de silogismo jurídico en un caso. Y digo, aquí lo hice, a lo mejor estiro algunas cosas, pero pues bueno, desde su índice, vean cómo se da el planteamiento. Como vemos, ¿no? Se nos presenta cuál es la estructura de la sentencia, pero lo que me llama la atención es efectivamente cómo está señalado en negritas el problema general, es decir, ya te está advirtiendo, aquí está el problema, ¿no? Este es el problema. Después, ¿cuál es el planteamiento, ¿no? Del que se parte, ¿no? Y aquí, bueno, viene los elementos que necesitamos para comprender cuál es el problema que se está planteando por la parte actora. Y después tenemos el análisis del caso que también está subrayado en negritas. Pero no solo eso, observen cómo después del análisis del caso, ¿no? Que se señala análisis del caso, viene a presentarse cuál es la tesis. ¿Cuál es la tesis que va a motivar este fallo judicial? ¿Qué es lo que se va a defender? ¿O cuál es la postura, ¿no? Que se tiene? Y después, bueno, viene la precisión metodológica y la justificación que viene, ahora sí como lo que habíamos visto, suficientemente, ¿no? Viene cuál es el marco normativo, el principio de progresividad y no regresividad que va a ser aplicable el caso, la obligación de garantizar el derecho al voto, ¿por qué? Y la decisión y los efectos. Finalmente, una conclusión. Entonces, vean, ya desde ahí ya es interesante. Nada más para quien no la tenga en cuenta, pues ya saben que este caso es de las personas privadas de la libertad, dos personas que, pues bueno, se autodenominaban o describían como, se autoadscribían como sotziles y que, pues bueno, fueron aprendidas, se les retiraron sus credenciales de elector y por lo tanto, pues no habían podido votar, ¿no? Y lo que ellos querían era votar en las elecciones del proceso electoral 2018. Esto derivó en que, pues, se reconociera el voto a las personas en prisión sin sentencia, bajo la idea de presunción de inocencia. Y por lo tanto, pues el tribunal determinó que, pues bueno, pueden votar y la otra cuestión es que se tenía que implementar un mecanismo por el INE que ya ha dado resultados, pero eso lo vemos en otra sesión. Ahora, ya metiéndonos a la cuestión de la sentencia, fíjense cómo presenta una precisión metodológica, qué es lo que se va a ocupar. Y dice la sala superior, únicamente la fracción segunda, o más bien, pues ahí de la ponencia del magistrado de la Mata, dice únicamente la fracción 2 del artículo 38 del Código de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, aquí ya nos plantea, ¿qué es lo que voy a analizar? Pues nada más esto. Denme 2 minutos y ya acabamos, ¿vale? Porque sé que ya me pasé. Entonces, ahí está la precisión. Ahora, la justificación, ¿no? Se da la justificación de acuerdo con la anterior precisión. Esta sala superior sustenta la tesis, véanlo, sustenta la tesis de que las personas en prisión no han sido sentenciadas y se encuentran amparadas bajo la presunción de inocencia. Aquí estas personas tienen derecho a votar, ¿no? Pero ahora fíjense, si nosotros lo trasladamos a lo que hemos visto, de alguna forma, aquí lo estoy ordenando, les decía que ahí estoy estirando, pero fíjense cómo podemos ordenar este planteamiento de esta forma, ¿no? La premisa mayor es, pueden votar las personas inocentes. Ahora, premisa menor, las personas en reclusión sin sentencia están amparadas por la presunción de inocencia. Por lo tanto, las personas en reclusión sin sentencia pueden votar, ¿no? Y aquí ya tenemos, ¿no? Vean, nuestra premisa mayor pasa a ser el predicado, ¿no? Nuestra premisa menor pasa a ser el sujeto y nuestro término medio se queda en las premisas, ¿no? Entonces no pasa a la conclusión, ¿no? Entonces vean cómo, o sea,
digo, me parece interesante porque sí se construyó de alguna forma. A lo mejor yo hice ahí como que un arreglillo, ¿no? Pero, pues finalmente sí es la tesis que se había presentado acá, ¿no? Esta es la tesis. Y se puede construir ordenar de esta forma. Ahora, incluso el modelo de sentencia o la forma en la que se presentó la sentencia, obsérvenla, también de alguna forma sigue este planteamiento que hemos visto del silogismo jurídico, ¿no? A muy gran escala, ¿no? Grosso modo, una premisa mayor, que es el marco normativo, una premisa menor, donde están los hechos de relevancia, ¿no? A considerar, y finalmente una conclusión donde se plantean cuál es la decisión y cuáles son los efectos, ¿no? Entonces, a mí me pareció, yo desde que la vi dije, wow, ¿no? La verdad es que es una sentencia muy bien estructurada, muy clara, y quien la lee desde el primer momento sabe qué es el punto, ¿no? Y se justifica, ¿no? A lo largo de la sentencia muy ordenadamente cuáles son los planteamientos que justifican el fallo, ¿no? Y claro, va a haber quien considera que pues no se debía de dar efectos erga omnes, ¿no? En el caso y demás, digo, otras cuestiones, ¿no? Incluso procesalmente si fue adecuado o no fue adecuado, porque ya estaba a destiempo, ¿no? Resolver el caso, están en votos particulares, pero la cuestión está en que si la analizamos en esta ordenación lógica, al menos a grosso modo, pues observamos que se cumple, ¿no? Que es útil, ¿no? Y que pues al final de cuentas no hay que dejar atrás esta idea del silogismo jurídico. Tal vez operamos de formas muy distintas, no siempre utilizamos las mismas herramientas, pero de que esa de ayuda es de ayuda, ¿no? Este planteamiento. Y bueno, siendo así, pues bueno, ahí les dejo un caso que era como algo particular que quería tocar, pero dada la hora, discúlpenme, pues bueno, les agradezco mucho, ¿no? No sé, digo, antes de terminar, les dejo aquí mi correo electrónico, si alguien quiere la presentación, ya me llegó el correo de Antonio. Lo mismo, si alguien si alguien gusta, pues bueno, también podemos compartir experiencia a través de esta red social, ¿no? Entonces, si alguien tenga alguna pregunta, un comentario, digo, si alguien tiene alguna urgencia, pues no hay ningún problema, ya nos pasamos de tiempo, entonces puede abandonar la sesión, pero si alguien tiene alguna pregunta, adelante. Adelante, Laura. Yo nada más agradecer, una delicia de clase. La verdad es que esta es una sentencia pedagógica. Creo que esa es la función de muchas de las sentencias del tribunal, pero esta en particular es pedagógica. Y creo que también sería, sugiero, porque no toda la gente trabajamos dentro del tribunal, no estamos del lado de la impartición de la ley, y a lo mejor sería muy, muy grato que de repente se abriera una especie de cursillo para los que postulamos y podamos también aprender a construir desde la postulación, desde la defensa de los intereses o de los derechos de quienes así lo soliciten, pues escritos con esta pedagogía, con estos silogismos también entendidos, porque de pronto, bueno, pues está bien padre saber cómo podemos responder si somos la autoridad, pero cuando somos postulantes no tenemos muchas herramientas y bueno, me gustaría proponer, si se pudiera, pues que nos tomen en cuenta a los que estamos del otro lado de la cancha. Claro, Muchísimas gracias. Yo hago llegar, no, gracias a ti, Laura, yo hago llegar tu petición y seguramente será retomada, ¿no? Y bien recibida. Gracias. Muchas gracias, Laura. Un gusto también verte. ¿Alguien más? ¿Te gusta? Bueno, siendo así, les reitero, pues bueno, mi disponibilidad. Me dio muchísimo gusto compartir esta tarde, fue mi primer clase del año, y la verdad es que verlos con cámaras prendidas, muy atentos, pues anima a uno a que este 2023 sea un super año, ¿no? Lo mismo, en ese sentido, pues bueno, les deseo que este 2023 sea un año de muchos éxitos. Yo sé que ya estamos a 11 de enero, pero bueno, no hemos tenido una oportunidad. Les deseo muchos éxitos en todo lo que estén emprendiendo, laboralmente, también académicamente y en otros ámbitos. Así que, pues bueno, sin más,
Yo me despido y pues nos estamos viendo en otros cursos de la Escuela Judicial. Un abrazo a todas y a todos. Buena noche. Igualmente, doctor, un abrazo. Gracias, hasta luego. Un abrazo. Gracias, bonita noche. Igual, Laura, bye. Antonio, Miguel, ya, ajá. Miguel.